Pues feliz año nuevo otra vez. Hoy seguimos con esta serie de mensajes que se llama El Espíritu de Navidad. Esta es una diferencia entre España y mi país, que a mí me gusta más como la temporada de Navidad aquí se extiende, ¿no?, hasta los Reyes. En mi país es demasiado cortito, ¿no? Ya con el año nuevo a trabajar, ¿no?, a volver a todo eso, y me gusta más tiempo en familia. La verdad que estamos siendo muy bendecidos tener nuestros hijos, ¿cómo se llaman? Ana está, Tomás y Bethany han vuelto de su escuela en el extranjero y han pasado su cuarentena de 10 días y por eso están aquí con nosotros. Y bueno, estamos examinando desde principio de diciembre en esta serie que se llama Espíritu de Navidad, el papel del Espíritu Santo en la Biblia, obviamente, en la historia, pero también en nuestra vida, ¿no? En tu vida, en mi vida. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Estos son los temas y en concreto estamos viendo el tema del Espíritu Santo en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas. ¿Os acordáis que tenemos 2 libros en la Biblia escritos por Lucas? El Evangelio de Lucas y segundo tomo, ¿no?, del libro de los Hechos. Evangelio de Lucas se trata del nacimiento y la vida de Jesús. Y el libro de los Hechos, podemos decir, se trata del nacimiento y la vida de la iglesia primitiva, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y como mencioné antes, Lucas es el único autor gentil, no judío, del Nuevo Testamento. Y era un hombre bien educado en la cultura griega y por formación un médico. Y su manera de escribir, incluso desde la primera salutación, es acumulando la evidencia, ¿no? Es un hombre de lógica y de detalles, ¿no? De hecho, el Evangelio de Lucas tiene más detalles médicos que cualquier otro de los otros evangelios también. Bueno, la Biblia nos dice que después de su conversión a Cristo, Lucas se convirtió también en compañero cercano del apóstol Pablo. Lo acompañó varias veces en sus viajes misioneros, incluso en 2 Timoteo, capítulo 4, al final de 2 Timoteo, Pablo menciona por nombre Lucas y dice, solo Lucas, después de hablar de varias personas que le había abandonado, dice, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. O sea que era un amigo muy fiel, ¿no?, del apóstol Pablo. Y bueno, en esos 2 primeros capítulos de su evangelio, Lucas nos cuenta las historias navideñas, la concepción, el nacimiento, la infancia de Jesús. Y en medio de estas historias tan conocidas, ¿no?, encontramos el Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo está nombrado 5 veces en los primeros 2 capítulos, obrando en las vidas de 5 personas distintas. Y eso son las 5 semanas que estamos viendo. Creo que tenemos aquí en la pantalla, hemos visto ya el Espíritu Santo obrando en Juan el Bautista, cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Luego la obra del Espíritu Santo en María, siendo virgen, la obra del Espíritu Santo en Elizabeth, que era estéril, y esta semana nos toca la obra del Espíritu Santo en Zacarías, incrédulo. Pues antes de leer el pasaje que encontramos al final de capítulo 1, de hecho esos son los últimos versículos de capítulo 1 de Lucas, donde vemos el Espíritu Santo nombrado, ¿no?, con respecto a Zacarías, quiero retroceder un poquito al comienzo del Evangelio de Lucas. Si tienes una Biblia a la mano, puedes abrirla y ver, o en tu móvil, o solo escuchar si no tienes.
porque en el Evangelio de Lucas, que es el tercer libro, ¿no?, del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, en versículo 5, Lucas 1:5, encontramos el primer personaje que sale en el Evangelio de Lucas, y su nombre es Zacarías, ¿vale? Entonces Lucas elige Zacarías para empezar su obra maestra, ¿no? Entonces es una persona importante según Lucas. Pues voy a orar primero. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Señor, sabemos que sin tu palabra no tenemos conocimiento fiable de ti. Señor, gracias por darnos este precioso regalo, por abrir nuestros ojos. Y Señor, pedimos que en el día de hoy sea palabra también para cada uno de nosotros. Palabra de vida, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5, voy a leerlo. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, versículo 7, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Abriendo el Evangelio de Lucas, vemos un problema, ¿no? Lucas comienza con un problema personal de esta pareja, Zacarías y Elizabeth. Están deseando algo, ¿no? Con todo su corazón. Se lo están pidiendo a Dios, ¿no? Por algo, que es un hijo, ¿no? ¿Y qué es la respuesta de Dios? Esperad, ¿no? Por cierto, Dios siempre responde a la oración, ¿no? El problema es que no siempre responde como nosotros queremos que Él responda, ¿no? A veces Dios responde sí, que sí, ¿no? A veces responde que no y a veces dice Dios, espera. Y si Dios responde que sí, gloria a Dios, ¿no? Nos encanta cuando la respuesta a nuestras oraciones es un sí, ¿no? Pero el problema es lo siguiente, cuando Dios no responde sí a nuestras oraciones de forma inmediata, ¿no? A veces es difícil saber. Ahora, ¿cuál es su respuesta? ¿Está diciendo no o está diciendo espera? ¿No? Y normalmente no lo sabemos, no sabemos cuando oramos a Dios. Si no recibimos una respuesta sí, no sabemos. Dios me está diciendo no o me está diciendo ahora no. Y no sé si has experimentado eso una vez, no sé si has orado, ¿no? Seguramente casi todo el mundo dice que en momentos de guerra no hay ningún ateo, ¿no? Que todos en momentos de gran necesidad, pues sabemos que hay un Dios, ¿no? Y oramos. O a lo mejor tienes un buen hábito, ¿no? De empezar el día con oración o terminar el día orando antes de dormir o durante el día hablando con Dios. Y no sé si alguna vez esperabas algo, pediste algo a Dios y hubo silencio, no estabas seguro, ¿no? Entonces no sabías, ¿es no o espera? Y Zacarías y Elizabeth quieren tener hijos, ¿no? Sin duda habían orado, habían ido a los médicos, habían probado todos los remedios caseros y orando a Dios, silencio, nada. Pues no sé si sabes, pero Holly y yo pasamos por eso. Es un poquito de confesión aquí, ¿no? Durante mi último año de seminario, cuando yo tenía unos 26 años por ahí, 27 años,
después de estar casado 4 años, decidimos nosotros que era, bueno, buen momento, ¿no? Para tener hijos, para empezar una familia, pero pasaron tiempo. Pasaron 6 meses, 12 meses, 18 meses, nada, ¿no? Y era algo que lo anhelamos, ¿no? Oramos por ello, pero nada. Y en aquel entonces, en ese momento, no sabíamos si Dios nos estaba diciendo que no o esperar, ¿no? Y aquí en Lucas 1 hay que entender una cosa, que Lucas es un maestro, ¿no? Un autor con mucha habilidad, y hay una historia más amplia que Lucas está contando a través de la experiencia personal de Zacarías y Elizabeth. No solo estaban Zacarías y Elizabeth anhelando algo, esperando algo del Señor, sino que todo el pueblo de Israel estaba anhelando y esperando algo del Señor. He comenzado este culto, este servicio, hablando de 4 siglos de silencio. ¿Qué estaba esperando el pueblo de Dios? El Mesías, el Cristo, ¿no? Y es muy interesante, cuando estaba escribiendo este mensaje, abrí la Biblia al libro de Zacarías, casi por aleatoriamente, ¿no? Y no sé si sabes, pero hay un profeta del Antiguo Testamento que también lleva el nombre Zacarías. De hecho, es probable que Zacarías del Nuevo Testamento fue nombrado por el profeta famoso del pueblo judío, del Antiguo Testamento. Así que, por casualidad, abrí la Biblia a Zacarías capítulo 9 y encontré este pasaje increíble sobre el Mesías, que explica o expresa un poquito ese sentimiento de deseo, de anhelo, ¿no? Dice en Zacarías, en el Antiguo Testamento, Zacarías 9 y versículos 9 y 10, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y luego dice en versículo 10, hablando de su podería, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esa es una palabra asombrosa de profecía sobre el Mesías, ¿no? Escrito 5 siglos antes de Cristo, expresando ese deseo de un Mesías, ¿no? Que iba a venir, que iba a poner todo recto, que iba a tener fuerza para imponer paz, ¿no? Un Mesías venidero que traerá paz y justicia a la tierra. Eso es precisamente lo que el pueblo de Israel anhelaba, por lo que oraba y esperaba. Y bueno, ¿qué pasa con Zacarías? ¿Qué pasa con Zacarías? Bueno, versículo 8, le toca la lotería. ¿No sabes? Sí, el gordo de Navidad se cayó en Jerusalén, ¿no? No es el gordo de Navidad, ¿no? Este año ha tenido suerte Granada, ¿no? No sé si vosotros no sabéis nada de la lotería, seguro. Demasiados santos. Pero he encontrado en internet, ¿ves? Este año cae en Granada el gordo, 180 millones. A ver si alguien nos hace, escuchando de internet, una donación, ¿no? Pero mira lo que dice en versículo 8. Zacarías le toca la lotería. ¿Por qué digo eso? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
Ahora algo raro pasa, voy a seguir leyendo. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Lo que necesitas saber para comprender bien este pasaje es que había en aquel entonces 24 unidades de sacerdotes, y cada unidad fue asignada 2 semanas al año para servir en el templo en Jerusalén, ¿vale? Entonces 24 unidades, no sé cuántos habían en una unidad, pero un cuerpo, ¿no?, de sacerdotes, cada unidad solo 2 semanas sirviendo en el templo de Jerusalén, y durante estas 2 semanas al año solo un sacerdote fue elegido por sorteo, ¿no?, por suerte, ¿no?, para realizar un trabajo muy especial. ¿Qué trabajo? Para entrar en el lugar, bueno, en el antesala, ¿no?, del lugar santísimo del templo. Y allí en la antesala tenía que mantener cada día durante esas 2 semanas el incienso encendido en frente del altar de Dios. Y eso fue un privilegio súper especial. La mayoría de los sacerdotes del templo sirvieron toda su vida sin tocar turno y tener esa oportunidad. O sea que era algo muy especial que le había caído a Zacarías. Pero Zacarías es elegido, ¿no?, para realizar esta tarea, y entra, ¿no?, para hacer su tarea, y de repente sucede algo. ¿Qué sucede? Le apareció un ángel, dice en versículo 11. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Ahora, una cosa sobre ángeles. En la Biblia, por lo general, ángeles no son como bebés flotantes, gordos, ¿no?, que aparecen en el arte en la Catedral de Granada, por ejemplo. Los ángeles, los mensajeros de Dios, por lo general, dan mucho miedo en la Biblia. La mayoría de las veces sus primeras palabras a las personas son: no temas. ¿Por qué? Porque tienen temor, ¿no? Y por lo general la gente no obedece, ¿no? Los ángeles de Dios son poderosos, asombrosos, atemorizantes, ¿no? Pero Zacarías es un valiente, porque supongo que tiene este miedo inicial, pero es valiente para responder al ángel. Mire lo que dice en versículo 18, dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea que tenía la valentía para responder al ángel, para tener una conversación con este asombroso mensajero de Dios. Pero no solo eso, en otras palabras, Zacarías dice: escucho lo que estás diciendo, pero no lo sé. No, realmente no puedo creer lo que me estás diciendo. Mi mujer es ya vieja, ¿no? Está ya vieja y yo también. Necesito una señal, ¿no? Dame algo. Por cierto, antes de seguir con esta historia de Zacarías, quiero que veas algo. En esta serie de mensajes estamos viendo la obra del Espíritu Santo, ¿no? 5 veces, 5 personas distintas en los primeros 2 capítulos de Lucas.
Y estas 5 personas, 5 héroes bíblicos, podemos decir, todos tienen una cosa en común. No es su fuerza, no es su inteligencia, no es ni su buen aspecto, sus increíbles talentos. No, nada de eso. Lo que tienen en común estas 5 personas es todo lo contrario. Es su debilidad. Es su debilidad. Piensa un momento, la primera mención del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas es con respecto a Juan el Bautista. Pero no Juan el Bautista adulto, fuerte, predicando mensajes ahí en el desierto, no. Juan el Bautista embrionario, ¿no? Todavía no nacido, un feto en el vientre de su madre. ¿Qué es más débil que eso, no? Luego, ¿qué? Viene el Espíritu Santo a María, ¿no? Una joven muchacha, todavía virgen, y ella recibe, ¿qué? Una noticia inquietante, que pone patas arriba a su mundo, así que tiene que ir y buscar ayuda, ¿no? de su prima. Y luego la semana pasada hablamos de Elizabeth, y estaba estéril, no podía tener hijos, estaban en una posición de necesidad, de debilidad, ¿no? Y esta semana encontramos a Zacarías, y este hombre Zacarías está frente a un mensajero de Dios, y no puedo creer su mensaje. Tiene duda. Eso es una posición de debilidad. Y la semana que viene vamos a ver a Simeón, que era viejo, ¿no? A punto de morir, también otra posición de debilidad. Y en la vida de estas 5 personas débiles, precisamente en este momento el Espíritu Santo desciende y obra de manera maravillosa. Hermanos, eso debe ser un gran ánimo para nosotros, porque Dios no nos exige que seamos fuertes, que seamos héroes, que seamos talentosos, porque Dios mismo es el héroe, es el fuerte. Tú y yo solo tenemos que estar disponibles y confiar en Él. Así que volvemos a Zacarías. Zacarías cuestiona la palabra del ángel y tiene duda y es incrédulo, ¿no? Y pide una señal y dice, ¿cómo puedo estar seguro, no? Y de repente el ángel no parece tan amable, ¿no? Dice en versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces Zacarías quiere una señal y recibe una señal. Tal vez no era lo que él esperaba, ¿verdad? A veces Dios no nos responde como esperamos, ¿no? Así que cuando Zacarías finalmente sale del templo, dice en versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Entonces sale del templo, la gente le está esperando, evidentemente había estado ahí durante mucho tiempo, más de la cuenta. Le preguntaron, ¿qué te ha pasado, Zacarías? ¿Por qué tanto tiempo? Y él responde, no puede responder, ¿no? Mira, tú y yo tenemos deseos, ¿no? Tenemos cosas en la vida que anhelamos, cosas que le pedimos a Dios, cosas que esperamos en la vida, pero a menudo el tiempo y el plan de Dios no son nuestro tiempo y plan de Dios, son el suyo, ¿no? Cuando Holly y yo queríamos tener hijos, yo me acuerdo perfectamente lo difícil, ¿no? Que eran estos
más o menos 2 años. La gente siempre nos preguntaba, ¿no? Pues ya lleváis muchos años casados, ¿no? ¿No quieres tener hijos? Y es muy difícil responder, ¿no? Cuando estás en esta situación. Muchas veces simplemente una sonrisa y decir, bueno, el Señor sabe, ¿no? Y fue algo realmente que me marcó, ¿no? Fue doloroso. Y eso que solo esperamos un poquito menos de 2 años. No puedo imaginar el dolor de Zacarías y Elizabeth. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 30 años, esperando, anhelando, orando. Bueno, ya sabéis, ¿no? Si nos conocéis, que Dios tenía otro plan para Holly y yo, ¿no? En julio de 1999 presentamos trámites en el Departamento de Inmigración en el gobierno de Estados Unidos, solicitando permiso para ir a Ucrania y llevar a niños, y en abril de 2000 regresamos a casa con 2 increíbles dones, regalos de Dios, ¿no? Ana y Daniel. Es decir, que Dios había dicho, esperad, porque tenía un plan mejor, ¿no? Y con Zacarías y Elizabeth, ellos también habían esperado mucho tiempo, muchos años. Anhelaban, oraban, esperaban, y después de muchos años, Dios en su plan perfecto dijo que sí, les dio un hijo, Juan, ¿no? Quien luego sería conocido como Juan el Bautista. Y la pregunta es, poniéndonos en los zapatos de ellos, ¿por qué Dios los hizo esperar tanto tiempo? ¿No? Y la respuesta es que no lo sabemos. Pero no fue de acuerdo con el plan de ellos, fue de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Y terminando esta primera parte de Lucas, dice en versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, todos esos versículos que hemos leído, la historia de Zacarías, es el trasfondo, es el contexto detrás del pasaje de hoy, el fin de la historia de Zacarías, que encontramos al final de Lucas. Si tienes una Biblia, puedes ir a Lucas capítulo 1, versículo 57, y ahí vemos el resto de la historia de Zacarías y la obra del Espíritu Santo en su vida. Dice en versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, su embarazo, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Pues no hay nadie en tu parentela que se llama con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. ¿Te acuerdas que Zacarías no era mudo todavía? Preguntaron por señas cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y en ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los 9 meses pasan, ojalá rápidamente. Elizabeth dio a luz a un bebé,
sano, hermoso, según el costumbre de los judíos. Después de 8 días llegó el momento para circuncidar al bebé, ¿no? Es un momento muy importante para los judíos, algo como nosotros presentamos o bautizamos a los niños, ¿no? Hoy en día, pero eso fue también en aquel entonces el día en que el nombre del bebé fue anunciado públicamente a la familia extendida, ¿no? Y a los amigos. Pero ahí es donde Elizabeth se encuentra con una dificultad. Los suegros, ¿no? O bueno, dice familiares aquí. El problema era que según la tradición de entonces, le pondrían a su primer hijo varón el nombre de su padre, ¿no? Es decir, Zacarías, debe ser Zacarías, ¿no? Pero Elizabeth dice, no, su nombre será Juan. Entonces, ¿qué hace la familia? Ah, bueno, pues nos equivocamos, lo siento. No, ellos dicen, Juan. ¿Pero qué? No, eso no es según la costumbre. Además, no hay nadie en toda tu familia con ese nombre, Juan. Pero Elizabeth insiste, por lo que deciden hablar con su marido. Bueno, hablar no, con señas, ¿no? Y como él no puede hablar, le trajeron una tablilla para escribir y le preguntaron, ¿qué dice Zacarías? ¿Cómo se llama el hijo? Y Zacarías, este hombre al principio de poca fe, de duda, él escribe, su nombre es Juan. Y en aquel momento fue abierta su boca. Y bueno, eso es el momento que estábamos esperando, porque vemos el Espíritu Santo obrando en Zacarías. El Espíritu Santo abre su boca y él comienza a profetizar, dice la palabra de Dios. Versículo 67. Él profetizó. Por cierto, profetizar en la Biblia no significa, en primer lugar, hablar del futuro. Algunos piensan que es eso, ¿no? Pero en la palabra de Dios, en primer lugar, profetizar significa hablar la palabra de Dios para una situación concreta, ¿no? Ahora, es cierto que a menudo la palabra de Dios, cuando sale de la boca de un profeta, es una mezcla, ¿no? De pasado, de presente y de futuro. A veces es difícil distinguir, es todo mezclado, ¿no? Y bueno, tiene sentido si Dios es un Dios más allá del tiempo, ¿verdad? O sea que su palabra es atemporal, ¿no? Nosotros vivimos dentro del tiempo, pero Dios está más allá y cuando llega su palabra a menudo habla del pasado, del presente, del futuro y todo a la vez, ¿no? Y para nosotros a veces es un misterio dividirlo y distinguir, ¿no? Pero vamos a llegar a la conclusión de este capítulo 1 y encontramos palabras de profecía. Y es una mezcla del pasado, del presente y del futuro. Tiene dos partes. La primera parte es versículos 68 a 65 y son palabras de profecía acerca de Jesús el Mesías. Y tiene cosas del pasado, del Antiguo Testamento y también del futuro, ¿no? Dice en versículo 68, bendito, Zacarías profetizando, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por su boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Son palabras acerca de Jesús. Zacarías menciona que Jesús será el cumplimiento de estas promesas hechas a David, como el rey David, y también a Abraham, ¿no? A David que iba a ser el Mesías un rey
poderoso que iba a traer esta paz que hemos leído al principio de nuestro culto, ¿no? Y por supuesto también cumplimiento de esta palabra a Abraham, que Jesús iba a ser el que iba a llevar bendición a todas las naciones, ¿no? El cimiento de Abraham. Y luego la conclusión, la profecía de Zacarías, comienza en versículo 76, y la segunda mitad, Zacarías habla de su hijo, Juan el Bautista, ¿no? Dice en versículo 66, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estas últimas palabras hemos leído al principio del servicio, ¿no? Bueno, está ahí en manera poética hablando de este sol, de esta luz, que iba a dar luz a los que habitan en tinieblas. Y bueno, voy a concluir con esta pregunta. ¿Qué pasó con todas estas palabras de Zacarías? Este hombre que al principio tenía mucha duda, mucho temor, quería una señal, que no creía. Luego viene el Espíritu Santo y está profetizando. ¿Y qué pasa con estas palabras? Todas estas palabras se hicieron realidad. Su hijo Juan, sí, preparó el camino para el Mesías. Juan fue escogido por Dios para ser un profeta, ¿no? Para anunciar la venida de Jesús. De hecho, pasaría todo su ministerio, Juan el Bautista, proclamando este mensaje, ¿no? Arrepiéntate, apártate del pecado de este mundo, cree en el Señor. Él viene, ¿no? Y bautícese, comienza una nueva vida en Jesús, porque el reino de Dios está aquí. El Mesías viene al mundo. Y por supuesto, todo lo que está acerca de Jesús también se hizo realidad. Quiero terminar con esta conclusión. Hermanos, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que llenó Zacarías, este hombre débil y incrédulo, este Espíritu Santo puede llenarte a ti y a mí. Si crees en Jesús, este espíritu de poder, de profecía, Jesús te dará. Tú también puedes hablar la palabra de Dios a los demás. Puedes incluso profetizar, no puedes aplicar la palabra al pasado, al presente, al futuro de tu vida y a la vida de los demás. Puedes en tu debilidad señalizar a la roca fuerte, quien es Jesucristo. Esto es lo que celebramos en esas Navidades, ¿no? En este año nuevo, 2021. Celebramos su vida, celebramos su muerte, su resurrección. Y eso es lo que vamos a celebrar ahora con la Santa Cena. Pues oramos. Padre, gracias. Gracias que tú nos has dado este regalo del Espíritu Santo. Señor, gracias que no depende de nuestra fuerza, de nuestra habilidad. Solo depende de ti, Señor. Solo tenemos que creer y confiar en tu Hijo Jesús. Señor, gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, queremos que este año 2021 sea un año cuando podamos acercarnos a ti, Señor, y andar más cerca de nuestro Salvador.
Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos dé a cada uno de nosotros la habilidad de hablar tu palabra, de profetizar y aplicar tu palabra en primer lugar a nuestra vida. Señor, darnos este mismo espíritu que tú diste a Zacarías. Y Señor, esperamos ver tu obra y tus milagros, Señor, en este año nuevo, porque oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.